Oro en esta mañana, les pido por favor para que me acompañen a leer la palabra clave y luego oremos. San Mateo, capítulo 8, versículo 17. Vamos a orar, leer todos juntos esta palabra y luego oramos. Leamos juntos a la cuenta de 3, 2, 3. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó los llevó nuestras nuestras dolencias. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos esta mañana, el día del Señor. Gracias Señor por liberarnos de todos los afanes y preocupaciones de este mundo. Ayúdanos Señor a poder servirte y alabarte con todo nuestro corazón en esta mañana. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y danos palabra abundante, Señor, en este momento. Úsame a mí como tu siervo, como tu mensajero. Limpia todos mis pecados y ayúdame, Señor, a poder ser usado como fuente de bendición para poder transmitir solo tu palabra, Señor. Dame, Padre, tu Espíritu Santo y tu gracia, Padre, para poder predicar este evangelio, Señor. Ayúdame, Padre, y usa a mis hermanos también que puedan recibir una palabra en esta mañana y puedan también retener esta palabra en su corazón y crecer como discípulos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te encomiendo todo orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buen día, hermanos, nuevamente. Feliz inicio de noviembre, feliz inicio de nuevo mes. Aunque seguimos en aislamiento social, oremos para que Dios nos ayude a empezar bien el penúltimo mes del año 2020. Qué rápido se pasó el año, hermanos, en medio de una situación complicada para todo el mundo. Pero orémonos para que Dios nos siga dando abundante palabra, abundante bendición y abundante gracia. Amén. Sí, hermanos, hoy estudiaremos nuevamente San Mateo. En este pasaje Jesús muestra su amor y misericordia a través de sanar a muchos enfermos físicos y espirituales. A través de esta obra Jesús nos mostró que Él vino a este mundo para tomar nuestras enfermedades y llevar todas nuestras dolencias. ¿Cuáles son nuestras enfermedades y dolencias? Mediante esta palabra vamos a ver cuáles son nuestras enfermedades y dolencias. Y también vamos a aprender cómo acercarnos a Jesús por la fe y así ser sanados de todas estas enfermedades y dolencias, de manera que podamos llevar una vida sana y limpia en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera parte. Jesús sanó a un leproso. Del versículo 1 al 4. Les pido a mis hermanos que estén atentos. Voy a pedir a que lean, que me acompañen algunos hermanos a leer el pasaje, las palabras. Vamos a leer todos juntos el versículo 1 y 2. Leamos todos juntos el versículo 1 y 2, por favor. Ya. Cuando descendió Jesús del monte, seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Gracias. Muchos siguieron a Jesús porque habían escuchado las buenas noticias del reino de Dios y vieron sus milagros. Había muchos enfermos que venían a Jesús. Entre ellos vino a él un leproso. En aquella época, la lepra era una enfermedad considerada como un castigo de Dios. Era incurable. Su síntoma avanza gradualmente y destruye todos los órganos del cuerpo, los dedos, las cejas y la nariz, y empiezan a pudrirse y se caen uno tras uno. Su rostro se desfigura totalmente y ya no pueden sentir
el olor a causa de sus nervios muertos. Esta enfermedad les hace perder totalmente la sensibilidad. Según la ley, este leproso no podía entrar en la ciudad ni esconderse entre la multitud. Ellos vivían aislados de la sociedad y tenían que pasar por la calle gritando: ¡Soy inmundo! ¡Aléjense de mí! ¡Soy inmundo! Pero este leproso violó esta ley y, escabulléndose, entró en la multitud y se presentó delante de Jesús. Entre la multitud vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En realidad, no sabemos cómo este hombre llevaba su vida antes de tener la lepra. Tal vez su vida fue muy inmoral, pero él reconocía su realidad ante Dios. Por eso vino a Jesús para preguntar si era la voluntad de Dios ser sanado o no. De alguna manera, él tenía humildad y fe en Jesús. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Miren el versículo 3. Hermana Edelyn, por favor, ¿puede leer? Sí, misión. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gracias. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Extender la mano y tocar el cuerpo de un hombre lleno de lepra es muy peligroso, porque la lepra se transmitía por el contacto físico. Pero, ¿por qué Jesús extendió su mano y le tocó? Jesús extendió su mano y le tocó. Era para llevar la dolencia de su corazón. ¿Cómo les dije? Era para llevar la dolencia de su corazón. Ok. Sí, era para llevar la dolencia de su corazón. Un momentito, hay una línea, una franja, ¿no? ¿Se sale ahí? Una franja naranja. Sí, ahora vamos a quitar la franja un toque. Puede ser que es porque está el WhatsApp activo. Un toquecito. Me bancan. A ver, ahora sí lo quito el WhatsApp y vemos si anda, si no sale esa franja. Ahí va. Ok. Listo. Gracias. Sí, era para llevar la dolencia de su corazón. Él estaba herido por el rechazo de la gente, pero Jesús le tocó para mostrar su amor y su voluntad de limpiarlo. El toque de Jesús era para sanar su fatalismo y soledad de la vida. Nadie ponía esperanza en este leproso, pero el toque de Jesús le dio la esperanza de Dios. Este fue el toque del amor de Dios en su vida. No solamente le tocó, sino también le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué le dijo, hermana Victoria? Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Nadie quería acercarse a él, ni mirarlo, mucho menos tocarlo. Pero Jesús lo hizo. Jesús quería ayudarle a ser un hombre normal. ¿Qué milagro sucedió? Miren el versículo 3b. Dice: y al instante su lepra desapareció. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, hay poder en la palabra de Jesús. Su palabra puede sanar nuestras heridas más profundas. A veces nosotros pensamos
que Jesús no va a recibirnos por causa de nuestros pecados. Por eso no acudimos a Él confiadamente. Pero aquí Jesús nos dice, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Jesús quiere que vamos a Él confiadamente para ser sanados y limpiados de todos los pecados y heridas de la vida. Amén. Entonces, ¿qué le ordenó Jesús al hombre sanado de lepra? Miren el versículo 4. ¿Puede leer, por favor, Pastor Nicolás? Sí. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gracias. Jesús le pidió que se presentara tranquilamente al sacerdote. Jesús le estaba diciendo, no hables de esto por toda la ciudad, más bien deja que tu vida tranquila y agradecida, no tus palabras sean las que dan testimonio de mí. No hay mayor testimonio que una vida transformada y un corazón agradecido. En especial Jesús le ayudó a tener una comunión con los otros. Jesús anhelaba que se integre en la sociedad y que viva plenamente feliz como un testigo de la misericordia de Dios. Ahora, ¿en qué sentido la lepra es como el pecado? El pecado es como la lepra porque ensucia el corazón, destruye el cuerpo y carcome el alma. El pecado con el tiempo nos vuelve insensibles. Al comienzo los que pecan se sienten culpables, pero después pierden la sensibilidad espiritual y luego pecan sin conciencia culpable. De esta forma pierden la comunión con Dios y con los prójimos. Hay muchos leprosos espirituales que no tienen una relación personal con Dios y sufren en silencio. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos ser limpios de la lepra espiritual? Por favor, puede leer 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Hermana pastora Leslie, Sandra, por favor. Sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Para ser limpios de toda lepra, primero tenemos que ir a Jesús y confesar nuestros pecados delante de Dios. Si resolvemos nuestros problemas delante de Dios, nuestra relación con las personas también se restaura. Este leproso es un gran ejemplo para nosotros. Él vino a Jesús con una decisión de fe, superando todos los obstáculos, reconociendo su falta y orando. Entonces recibió la sanidad en Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Cuando nos acercamos con valor al Señor y fe y mostramos nuestro ser sucio ante Dios como el leproso, Jesús acepta nuestro ser y seremos limpios con su sangre. Amén. Segunda parte.
Señor, solamente di la palabra, del versículo 5 al 13. Miren el versículo 5 y 6. Por favor, le pido que lea mi hermano John Cooper, por favor. Sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Gracias. Aquí mucha gente venía a Jesús, pero entre ellos vino un centurión y le rogó por la sanidad de su siervo. Su siervo estaba muy enfermo. El centurión era un oficial del ejército romano que tenía 100 soldados bajo su mando. Los soldados romanos eran conocidos por su carácter violento y agresivo. En esa época, el esclavo era tratado como un animal. Si se enfermaba, lo cambiaba como si fuera un coche usado. Pero este centurión era diferente. Él lamentaba la condición de su criado como si fuera su propio hijo. Por eso, él dejó su orgullo de romano, su orgullo de centurión, y vino a Jesús para pedir su misericordia. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Según el versículo 7, Jesús le dijo: iré y le sanaré. ¿No? Es como si Jesús le hubiera dicho, ¿no? Bueno, en versión argentina sería: no te hagas problema, no te hagas drama, iré y le sanaré. Pero, ¿qué quiso el centurión que Jesús hiciera? Miren el versículo 8. Vamos a leer todos juntos el versículo 8, por favor. Versículo 8, leamos juntos, 2, 3. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, mi criado sanará. Ok, gracias. Humanamente el centurión era un jefe del ejército y Jesús un predicador del campo. Pero él no vio a Jesús con ojos humanos, sino con ojos espirituales. Él vio que Jesús era el comandante del universo. Él vio a Dios Santo en Jesús. Jesús era todo para él en ese momento. Al mismo tiempo, él se vio a sí mismo como un pecador vil. Él se vio como un pecador vil delante de él. Y dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, su fe era muy maravillosa. ¿Cómo pudo él tener esta fe? Miren el versículo 9. ¿Cómo pudo tener esta fe? El versículo 9, por favor, ¿puede leer, Pastor Alonso? Sí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Gracias. El centurión comparó la autoridad espiritual de Jesús sobre las enfermedades con la autoridad que él tenía sobre sus soldados. Cuando él decía algo, sus soldados le obedecían absolutamente. Del mismo modo, él creía que Jesús también tenía la misma autoridad en lo espiritual. Las enfermedades le obedecían a Jesús. El versículo 8b dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta es la fe de solamente di la palabra. Hermanos, oro a Dios para que tengamos este tipo de fe como la del centurión, que solamente di la palabra, que solamente creamos en la palabra de Dios. Miren el versículo 10 y 11. Leamos versículo 10 y 11. Le pido por favor a
Hermano Gerson. Hola, hermano Gerson. Te pido por favor que puedas leer versículos 10 y 11. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bien, gracias. Jesús gozó en la fe del centurión y vio la visión de la misión mundial cuando mucha gente del oriente y del occidente van a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero Jesús se lamentó de la incredulidad de su propio pueblo que no tenía fe y no eran miembros del reino venidero. En ese momento debemos preguntarnos, hermanos, en ese momento debemos preguntarnos nosotros, ¿tengo la fe del centurión? ¿Tengo la fe del centurión? Hermanos, ¿tienen la fe del centurión? Amén. 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 Ahora leamos el versículo 13. Le pido por favor al misionero Caleb que lea el versículo 13. Sí. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, ¿y cómo creíste que sea hecho? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias. Su petición fue respondida. Jesús sanó al paralítico gravemente atormentado a través de la fe del centurión en su palabra. Aquí aprendemos que Jesús trabaja conforme a nuestra fe. Si tenemos la fe absoluta en su palabra, será hecho lo que nosotros le pedimos. Hermanos, hay poder en la palabra de Dios. ¿Cómo les dije? Hay poder en la palabra de Dios. Es de Dios. Amén. Misionera Erendira, ¿puede leer esa frase? ¿Cómo le dije? ¿Está? Sí. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Gracias. Cuando tenemos la fe en el poder de la palabra del Señor, Él levanta a cualquier paralítico espiritual. En este mundo hay muchos paralíticos. Aunque físicamente son sanos, muchos están paralizados por deseos carnales, miedo de fracasar, miedo de ser rechazados y sus heridas del pasado también. Pero si tenemos fe, la fe del centurión en la palabra de Dios, Jesús nos dirá: como creíste, te sea hecho. Creyendo en el poder de la sanidad de la palabra de Jesús, tenemos que seguir dando el estudio bíblico a nuestros hermanos. Oro que en UF Buenos Aires se levanten muchos centuriones espirituales. Amén. Amén. Tercera parte. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Escucho un eco por ahí. Tercera parte. Jesús tomó nuestras enfermedades. El versículo 14 al 17. ¿Qué problema tenía la familia de Pedro? Jesús primero sanó, ¿no? Sanó a un leproso, luego ayudó a un paralítico. Ahora él estaba yendo en la casa de Pedro, pero la casa de Pedro tenía un problema, había un problema familiar en la casa de Pedro. Vamos a ver el versículo 14. ¿Podamos leer todos juntos? Por favor, leamos todos juntos, versículo 14, 1, 2, 3. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. No sabemos el motivo por el cual la suegra de Pedro se quedó enferma. Probablemente ella estaba amargada por su yerno, porque él había dejado todo para seguir a Jesús y recibir sueldo.
Desde que Pedro fue llamado, Pedro ya no trabajaba con los pescados, sino decía que era pescador de hombres. Solamente seguía a Jesús. Para mantener la casa, su hija debía trabajar. Entonces su suegra se enojó mucho y se quedó enferma, con fiebre. Los detalles hay que preguntarle a Pedro después, ¿no? En el cielo. Pero, ¿cómo ayudó Jesús a la suegra de Pedro? Miren el versículo 15. ¿Puede leer, hermana Heréndira? Mi suegra puede leer, ya que está. Amén, amén. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Amén, amén. Sí. El toque de Jesús, que sanó al leproso, sanó también a la suegra de Pedro. Un tiempo la suegra no entendía la vida de fe de Pedro, pero ahora por Pedro llegó la gracia de Jesús a ella también. Ahora su casa entera sirve a Jesús, servía a Jesús. Su casa se convirtió en la iglesia hogareña. Cuando Jesús le tocó su casa, su vida de amargura, se fue juntamente con la fiebre. Entonces entró en ella indecible alegría y la gracia de Jesús llenó su corazón. Ella estaba gozosa por servir a Jesús. Entonces ella dice que servía a Jesús y sus discípulos con comidas muy ricas. Me imagino que ella estaba preparando, ¿no? Preparó taco mexicano. Amén. O mariscos, ceviche peruano. O sea, ahí, ¿no? Muy con esa felicidad servía a todos. Amén, amén. Aunque físicamente todavía estaba débil, a partir de ese momento ella sirvió con su hija y desde ese momento su suegra le trató muy bien a su yerno Pedro. Entonces, ¿qué sucedió después? Miren el versículo 16. Hermana Daniela, ¿puede el versículo 16? Sí. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Gracias. Después de la cena, en la puerta de la casa de Pedro había una larga fila, ¿no? Un alboroto tremendo, porque trajeron a muchos enfermos y endemoniados. La palabra dice muy claramente, ¿no? A endemoniados, a muchos endemoniados. La casa es el lugar de descanso, pero con Jesús se convirtió en un hospital. Seguramente muchos gritaban, peleaban, se golpeaban la puerta para ser atendidos. Otra vez la suegra de Pedro se quedaría enferma. Pero esta vez Jesús estaba ahí. Jesús estaba. Entonces, por la palabra, echó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hermanos, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Será para que tengamos mucha suerte? ¿Para vivir bien y tranquilo nada más? Miren el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17, por favor. Todos juntos, esta es la palabra clave. Ya. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, Isaías lo profetizó, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
esta palabra nos enseña el motivo de la venida de Jesús. Jesús vino a este mundo para tomar nuestras enfermedades sobre sí mismo y llevar nuestras dolencias. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente tiene muchas enfermedades y dolencias. Hay enfermedades tanto físicas como espirituales. En este mundo no hay nadie sano. De una u otra manera son enfermos. En el fondo de su corazón, cada persona tiene dolencias por causa de su vida pecaminosa que había llevado y por causa de las heridas de la vida pasada. Hermanos, ustedes, ¿qué dolencias y enfermedades tienen? ¿Qué dolencias y enfermedades tienen? Seguramente tenemos muchas enfermedades y dolencias, pero la palabra dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ustedes creen esto? Amén. Hermanos, ¿creen esto? Amén, amén. 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 Sí, yo lo creo. Pastor Nicolás, ¿usted cree esto? Diga, usted diga, sí, yo lo creo. Sí, yo lo creo. Hermana Evelyn, ¿usted Sí, cree yo esto? lo creo. Amén. Amén. Misionero Marcos, ¿usted cree esto? Amén. Hermanos, Jesús sufrió y murió sobre la cruz para sanarnos, para sanarme de todas mis enfermedades y dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Mediante esta palabra reconocí que tenía muchas enfermedades y dolencias de pecado, las cuales me hacían vivir como un anciano espiritual y no podía acercarme a Jesús. A veces sentía que en vez de servir a Dios solo vivía como un esclavo del trabajo. De esta manera entraba en mí el egoísmo y no podía tener una verdadera comunión con Dios y con los demás. Pero esta palabra, Jesús mismo me dice que Él tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias en la cruz del madero. Por eso me arrepiento por mi falta de fe y ánimo para servir a Dios. Dios mismo me dice que Él ya envió a su Hijo Jesús para llevar todas mis dolencias. Él sanó todas mis enfermedades en la cruz por su sangre preciosa. A veces yo también tengo dolencias por causa de mis padres separados, por mi hermano deprimido, y también tengo algunas enfermedades físicas, las cuales son leves. Tengo problema de varices en mi pierna. Sin embargo, esto no se compara a todo el sufrimiento y oprobio que Jesús pasó en la cruz por mí. Jesús ya tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. No puedo vivir más en la tristeza y en la desesperación y fatalismo. Jesús me hizo sano con su sangre. Por su llaga fui curado. Por eso yo oro para tener la fe en la palabra de Jesús. Oro para acercarme a Jesús confiadamente y confesar todas mis dolencias. Oro para ser sanado de todas mis enfermedades, de manera que sea un siervo fiel y útil en la obra de Dios.
Oro para que mi familia sea usada como fuente de bendición para muchas almas errantes en este país. Oro para ser un verdadero discípulo de Jesucristo y siervo de Dios. Me arrepiento por mi incredulidad en la palabra de Dios. Hermanos, en conclusión, hoy aprendimos que Jesús vino para tomar todas nuestras enfermedades y dolencias. Jesús quiere sanarnos. Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico espiritual. Existen muchos engaños en nuestra vida, malos hábitos, un vacío interior de nuestro corazón, y desde ahí empieza toda la vagancia y caída. Sabemos que no debemos hacer así, pero a veces no tenemos fuerza. Sin embargo, tenemos que acercarnos a Jesús humildemente. De esta manera Jesús puede tocarnos y experimentaremos la sanidad completa. Más que una vacuna contra el COVID-19, necesitamos el toque de Jesús. Amén. 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 Necesitamos que su sangre derramada en la cruz nos limpie de toda enfermedad física y espiritual. Nadie puede ser sano y limpio por su propia cuenta. Pero Jesús, el Creador, puede sanarnos y limpiarnos. Amén. Amén. La palabra de Dios es tan poderosa que viene a nuestra vida irresistiblemente como las cataratas del Iguazú. Así echa fuera todos los demonios. De esta manera todos los corazones son llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y así nadie puede mendigar el amor humano, sino que mediante esta palabra podamos reconocer a Dios como nuestro único creador, como nuestro único objeto de adoración. Somos limpios como nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Oro a Dios para acercarnos a Jesús por la fe y seamos sanados para llevar una vida sana y limpia con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y amén. Hermanos, vamos a leer la palabra clave y luego oremos. Versículo 17. Leamos todos juntos. Versículo 17. 2, 3. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por llevar todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, ayúdanos para poder acudir confiadamente a usted, Señor. Perdónanos, Padre, por toda nuestra incredulidad, por toda nuestra vagancia, por nuestra manera de vivir, Señor, por los malos hábitos. Ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos de todo ese orgullo, toda esa lepra espiritual, toda esa parálisis espiritual que nos obstaculiza, Señor, venir a usted. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser limpiados con tu sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por el pacto que hizo con nosotros en esa cruz. Señor, te encomendamos que nos ayude, Señor, en esta mañana para poder recibir esta palabra con todo nuestro corazón y podamos, Señor, ser levantados como verdaderos discípulos de Jesucristo. Que podamos, Señor, ser usados para tu obra redentora, Señor, aquí en Argentina y en el mundo. Padre, muchas gracias por usarme, Padre, como tu instrumento en esta mañana. Te encomiendo, Señor, mi vida en tus manos, la vida de mis hermanos, Señor, que sean de bendición, que toda la palabra de Dios se cumpla en cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, este mensaje. Te encomendamos todo orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.